actividad con ustedes, que es el foro de, eh, permítanme el nombre porque no lo tengo tan a la mano. Es el foro en el que vamos a tratar el tema de la transparencia, la inclusión, retos y oportunidades para el sector público. Eh, para dicho foro, con mucho gusto, de parte de la SUSEP fue designado el profesor, el doctor, que nos acompaña hoy, el doctor Milton Alfredo Herrera, a quien le mando un saludo y le agradezco y le reitero nuestro agradecimiento. Quiero también mandar un saludo y un agradecimiento a toda la comunidad que nos visita, que nos acompaña virtualmente. Eh, Como ustedes saben, el Departamento de Gestión Gubernamental del INAP, que pertenece a la Dirección para el Fortalecimiento de la Gestión Institucional, organiza unos webinars más o menos, son bastantes al año, son 10 o 12 al año, en el que cubrimos distintos temas de interés para la administración pública. La unidad de gestión gubernamental es muy importante para el INAP, porque es la unidad en la que se eh, establece el debate con el público. Y es la unidad abierta a hacer este tipo de eventos para que no solo mantengamos esa comunicación, sino que los debates de interés público sean sometidos al debate, que estén abiertos al enriquecimiento de las personas que están interesadas en estos temas y que constantemente sean nuestro objetivo como parte de los planes de mejora de la administración pública. Eh, Bien sabemos pues que la administración pública tiene hoy muchos retos y desafíos de todo tipo, tanto administrativos como históricos, en temas de inclusión y en temas de tecnología, en temas de gestión, en casi todos los temas, nosotros tenemos muchos retos y desafíos que cubrir. Así que yo les agradezco mucho, les voy a dejar en la palabra al doctor Milton Alfredo Herrera, quien voy a presentar en este momento. Eh, el doctor Milton Alfredo Herrera es doctor en Derecho y doctor en Derecho Constitucional. Tiene una formación académica muy sólida en estudios de maestría en Derechos Humanos, Derecho Civil y Procesal Penal, en Derecho Civil y Proceso Civil y Procesal Civil, perdón. Actualmente se desempeña como profesional en la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente SUSEP. Cuenta con 22 años de experiencia en la PDH, donde ocupó cargos estratégicos vinculados a la defensa y protección de los derechos humanos. Además, fue abogado ante la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos y dirigió unidades relacionadas con derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y atención a poblaciones en situación de vulnerabilidad. En el ámbito académico, actualmente es catedrático de la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y además de contar con experiencia docente a nivel nacional e internacional, es autor de diversas publicaciones relacionadas con temas de derechos humanos, inclusión social, pobreza y derechos de poblaciones vulnerables. También destaca por sus aportes académicos y publicaciones en materia de derechos humanos y temas sociales, siendo autor de obras como Apuntes al Derecho a la Salud, Apuntes de la Historia de los Derechos Humanos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, Derechos por población específica según situación de vulnerabilidad, Cicatrices visibles de la pobreza y pobreza extrema, entre otras publicaciones, vinculadas a derechos, a estos temas, ¿verdad? De derechos humanos, inclusión social y poblaciones vulnerables. Así que estamos en buenas manos, estamos ante una persona que tiene un recorrido importante, tanto en estos temas como en la implementación de los mismos y en la materialización de los mismos, a quien en este momento dejo en el uso de la palabra. Buenos días, doctor. Mucho gusto. Gracias por la presentación. Gracias al instituto por darnos la oportunidad como Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente y que pues la población conozca el trabajo que se realiza, que es un trabajo
que tiene mucho que ver con la dignidad humana y que siempre me atrevo a pensar que las personas que son las que tienen esa capacidad, esa sensibilidad, esa capacidad de ser humanos y ser humanos muy valiosos para la sociedad, como nos pasa con nuestra secretaria de Obras Sociales de la esposa del presidente, que es la doctora Zulma Calderón, que fue defensora por muchos años del derecho a la salud, una defensora del derecho a la salud que de verdad yo tuve la oportunidad de trabajar muchísimos años con ella en la defensa del derecho a la salud. Y más que defender la salud, salvó vidas, aún en plena pandemia. Entonces, cuando uno tiene una mujer líder de las capacidades que tiene ella a cargo de una secretaría, todos los programas, todo lo que va hacia la población más vulnerable, eh, va con eso, con la protección de la dignidad, lejos de los derechos en papel que vi durante muchísimos años en la PDH, porque son derechos en papel, todo es en papel ahí. Esta es la parte práctica, la parte de darle la mano a las personas que más lo necesitan. Entonces, cuando hablamos de poblaciones vulnerables, los retos y oportunidades que tenemos como secretaría, hay muchos retos, hay muchas oportunidades. Yo voy a empezar contándoles qué hace la SOCEP, porque muchas personas a veces saben que ahí está, pero no saben a qué hace, a qué se dedica, ¿verdad? Entonces, les voy a ir platicando con esto y luego voy a ir platicando acerca de las poblaciones. ¿Cómo lo hacemos, verdad? ¿Cómo lo hacemos? Porque es un trabajo que no termina a las 4 o 5 de la tarde, sino que tenemos centros de atención permanente donde el trabajo es las 24 horas, ¿verdad? Eh, las poblaciones vulnerables en el mundo, porque no solo es en Guatemala, niñez, mujer, personas mayores, personas con discapacidad, población migrante, sufren mucho eh, porque sus condiciones son la mayoría pobreza y pobreza extrema. Y al tener estas condiciones, es muy difícil para ellos cada día. Entonces, por eso les decía la importancia de tener a alguien a cargo que realmente tenga esa visión de que lo más importante es la dignidad humana. Eso es lo más importante. Y tenemos la ventaja de que tenemos una primera dama que todo el tiempo trabaja con la secretaría, está en los programas, está luchando porque alguien tenga una silla, porque alguien tenga un andador, a ver si los niños comieron, si ya desayunaron, si ya se les dio refacción, si las personas mayores que los tenemos en los centros tienen las condiciones, siempre andan viendo, miren, revisen esto, revisen el otro. Y la verdad que la doctora Zulma pues hace un trabajo de 24 horas, ¿no? Yo a veces duermo unas 6 horas y yo le digo, mire, la verdad que qué bueno que la pusieron acá porque las instituciones de este tipo que son de servicio social, de ayuda humanitaria, realmente deben de haber personas que lejos de leer un libro de derechos humanos, realmente lo lleven en su corazón, ¿verdad? Que lleven en su corazón que el servir a los demás es lo más importante y que no nos aborde el síndrome de burnout y que ya los funcionarios ya no quieren hacer nada y que están cansados, sino que todos los días se comienza de nuevo. Todos los días nos llegan casos nuevos y les voy a dar a conocer un poquito de lo mucho que se hace en SOCEP. Tenemos muchísima gente trabajando y lo van a ver con algunos datos que tomamos solo de este año. Les voy a pasar a la presentación, vamos a ir platicando la presentación. Eh, Denme un momentito. Bueno, solo me confirman si la pueden ver. Bueno, Ahí la podemos ver perfectamente. gracias, doctor. Bueno, cómo se crea la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente? Bueno, fue creada con el Acuerdo Gubernativo número 893 de 91 de fecha 22 de noviembre de 1991. Esta es una dependencia de apoyo a las funciones del presidente de la República.
Y por eso les decía yo la importancia de tener a alguien que realmente sea defensor de derechos humanos, que no se ponga el título solo por ponérselo, sino que de verdad lo sea, porque se trabaja con poblaciones vulnerables en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Es decir, trabajamos con niños que no han comido, que no tienen alimentos, trabajamos con personas mayores que ni siquiera tienen el 1,65 dólar que mencionan o los 16 quetzales al día, no los tienen. Entonces, si se tiene a la persona correcta, eh, cada centavo invertido va a llegar en alimentos, va a llegar en ayuda. Entonces, por eso es importante porque trabaja en apoyo a las funciones del presidente de la República. Y eso es muy importante para una labor de este tipo. ¿Qué hacemos? Bueno, coordina, ejecuta y fortalece acciones dirigidas a los sectores más vulnerables de la población, que es lo que yo les decía, promoviendo equidad, inclusión y desarrollo humano. A través de los programas y proyectos de SOCEP, siempre se van a atender áreas prioritarias. Primera infancia, niños de 0 a 7 años, empoderamiento de la mujer, tenemos varios programas a nivel nacional y la asistencia que tenemos para las personas mayores y el fortalecimiento comunitario. Porque fíjense que SOCEP trabaja de la mano, coordinado con muchas instituciones públicas que nos prestan la ayuda, porque saben que es necesario. Trabajamos con muchas municipalidades que están trabajando por la población y al ser temas vulnerables, algunos, pues, eh, quieren hacerlo por la gente. Eh, Siempre se articula todas las instituciones públicas, organizaciones civiles y cooperación internacional, porque esto nos permite ir teniendo algunos otros recursos para trasladárselos a la población. ¿Cuál es la misión? Bueno, la misión de la Secretaría de Redes Sociales de Esposa del Presidente es contribuir al desarrollo integral de las familias en condición de pobreza y pobreza extrema, especialmente del área rural. Esto porque la pobreza va en aumento, independientemente de que se invierta en se invierta en aquello. Eh, a nivel mundial, la pobreza subió a 1.100 millones de personas. Eh, entonces, la pobreza va en aumento. Es muy fuerte la desigualdad que existe en el mundo y Guatemala, pues no es la excepción después de venir primero de una invasión y genocidio español, luego del control que hubo por muchísimos años, luego el conflicto y luego la transparencia con que se deben manejar los fondos públicos, que es bien importante porque si no la ayuda no llega a donde tiene que llegar. Entonces, por eso es que se trabaja en SOCEP con pobreza y pobreza extrema. Eh, Aquí se implementan acciones de salud, de educación, promoción del desarrollo económico comunitario y seguridad alimentaria y nutricional, que es lo que les decía que tenemos los programas para niñez, que es una de las poblaciones más afectadas por muchas décadas en el país, personas mayores, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se trata? Lograr una nueva generación de guatemaltecos y guatemaltecas sanos, que tengan mayores oportunidades para poderse desarrollar integralmente, especialmente el tema de la niñez que va en crecimiento y las mujeres, las niñas, las adolescentes, ¿verdad? Que tengan una mejor calidad de vida, porque no solo se trata de darles de comer, ¿verdad? Sino que tiene que ir un plan de desarrollo a la par para poderles ayudar, porque si bien es cierto, algunas familias lo logran, hay muchísimas familias que no lo logran. Hay muchos niños en total abandono, personas mayores en situación de calle, ¿verdad? Que lo vamos a ir viendo más adelantito. Y las capacidades que se tienen a veces no son grandes, sino son capacidades pequeñas, pero que se invierte cada centavo en eso, ¿no? Si se tuviera en algún momento más presupuesto, creo que se podría pensar en aumentar las capacidades, ¿verdad? Eh, ¿Qué es la visión que tenemos? Bueno, primero, ser una institución pública reconocida a nivel nacional por la capacidad de dar apoyo social de calidad a las familias en condiciones de vulnerabilidad. Es la gestora de esfuerzos compartidos entre el sector público y privado, la sociedad civil y la cooperación nacional e internacional
para promover el desarrollo del capital social del país. ¿Cómo funciona? Bueno, eh, está el presidente y su esposa y se designa a la doctora Zulma para ser la secretaria de Obras Sociales de la esposa del presidente. Ella cuenta con dos subsecretarios. El subsecretario administrativo financiero, que hace la labor financiera, administrar los fondos que tenemos en SOSEP para comprar todo lo que se necesita de acuerdo a la ley de compras y contrataciones. Eh, el pago de planillas, el pago de salarios, el pago de estipendios a las madres cuidadoras, que tenemos muchísimas madres cuidadoras apoyándonos en la labor de SOSEP. Y toda esa parte, ¿verdad? Toda la parte financiera. Y luego viene la parte que vamos a tratar hoy. No vamos a tratar tanto la parte financiera, sino la parte de las poblaciones vulnerables. Entonces, la Secretaría de Promoción Social cuenta con programas. Primero tenemos el programa de hogares comunitarios. ¿Qué hacemos en este programa? Bueno, este programa es el responsable de facilitar el desarrollo integral de niños y niñas menores de 7 años que se encuentran en situación de vulneración económica social. El objetivo es contribuir a las mejores de las condiciones de vida de los mismos mediante la provisión de servicios integrales en las áreas de nutrición, salud preventiva, desarrollo psicosocial, protección y educación inicial. Asimismo, el programa busca favorecer la incorporación de la madre en actividades productivas, facilitando la generación de ingresos y el fortalecimiento de las condiciones socioeconómicas para el núcleo familiar, ¿verdad? Ese es como lo que hacemos, digamos, con el programa como tal. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Bueno, ofrecemos alimentación complementaria, desayuno, se les da una refacción, todo tiene con especificaciones de los nutricionistas, un almuerzo y una refacción. Se les brinda educación inicial y por eso les decía lo importante que es la coordinación interinstitucional, el apoyo de todas las instituciones en estos temas, que son temas para poblaciones vulnerables. Entonces, participan casi todas las instituciones de Estado en apoyo, pero en este caso, el Ministerio de Educación hace una gran labor con estos niños y niñas, y igual que el Ministerio de Salud, porque tenemos coordinaciones de salud, tenemos jornadas, etcétera, y lo vamos a ir viendo más adelantito. Eh, y SOSEP lo que hace es brindar esta atención en apoyo con muchas de las municipalidades que nos dan los espacios eh, de 8 a 16 horas, ¿verdad? Y nos ayudan mucho las madres cuidadoras, hacen un gran trabajo integral en cuanto a poder ayudar a todos los niños y niñas que están en estas condiciones, ayudar a la familia para que ellos pues por lo menos salgan a buscar algo en el día, algo de trabajo, porque en el interior la gente vive del día, ¿verdad? No tiene empleos como acá en la ciudad, sino van y consiguen lo del día. Y para mientras SOSEF pues ayuda con los niños en estas edades, eh, que son las etapas críticas de niñez, ¿verdad? Entonces, de 8 a 16 horas, SOSEF presta este servicio. Eh, ¿Cuántos centros tenemos? Bueno, con la atención de los Centros de Atención y Desarrollo Infantil y hogares comunitarios ubicados en los 22 departamentos de la República. Actualmente tenemos 1.043 madres cuidadoras y 500 centros. Hemos tratado de ayudar con la reducción de la nutrición infantil en trabajo con la CESAN, que se hace un trabajo grande y enorme con ellos, y con las demás instituciones, porque al final la CESAN pues, es un ente técnico, un ente coordinador, ¿verdad? Entonces, actualmente ya manejar todos estos centros no es tarea fácil. Eh, ¿Y qué necesitamos nosotros cuando nos refieren a los niños? Bueno, primero que sea menor de 7 años, ¿verdad? Tener información de los responsables, de los padres, y siempre, en todos los casos que nos presentan, siempre se hace un estudio socioeconómico. ¿Por qué? Porque es necesario establecer que las condiciones de vulnerabilidad, de pobreza y pobreza extrema, sí existen, porque si no, no llega la ayuda a quien tiene que llegar. La idea es que llegue la ayuda a quien tiene que llegar. Entonces, siempre se va a hacer esto. Contamos con un equipo grande de trabajadoras y trabajadores sociales que hacen esta labor. Y aquí están los requisitos, siempre los van a encontrar en nuestra página. Se presenta el recibo de agua, luz o el lugar, o digamos que las constancias que
nos envía la MUNI o los COCODES, ¿verdad? Que los COCODES trabajan en coordinación con nosotros en la mayoría de lugares. Nos refieren a las personas, no solo a los niños, sino a las personas que sufren de alguna discapacidad, que están postrados en una cama, que les falta una prótesis para poder caminar y desempeñarse y entrar de nuevo al desarrollo de la vida o una silla de ruedas para una persona que de verdad ya no puede caminar y no puede trabajar. Y, digamos, se hace ese trabajo de diario, ¿verdad? De diario nos remiten solicitando la ayuda y vamos ahí corriendo con todo para poder eh, hacer que la ayuda llegue. Eh, entonces, estos requisitos que están acá, como presentar la fotocopia, constancia de peso y talla del menor, porque es necesario por temas de seguridad alimentaria y nutricional, ver qué peso tienen los niños para poder ayudarles con los alimentos que se les dan. Y las constancias laborales de la empresa, si es que lo tiene o si es un trabajo informal, lo que tienen las personas que en el interior es bien común, pero se hace el expediente de cada persona y se incorporan, ¿verdad? Se van incorporando. Entonces, ese programa de niñez al final de toda esta presentación, vamos a ir viendo por qué se trata como población vulnerable, por qué SOSEPA tiene poblaciones no vulnerables. Otro de los programas que tiene la Subsecretaría de Promoción Social es el programa de Mis Años Dorados. Este es un programa que contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas mayores de 60 años que viven en situación de pobreza, pobreza extrema. Eh, Lamentablemente, no solo acá, sino en el mundo, muchas personas mayores son abandonadas por los mismos familiares. Es un hecho real. Eh, Muchas personas, nos ha pasado acá en Socepa hace un par de semanas, que ya tenemos personas con edad muy avanzada en este centro permanente de atención y fallecen, ¿verdad? Y tenemos que hacer todo lo posible para que mientras están con nosotros, pues se les trate con mucha dignidad, ¿verdad? Entonces, este es uno de los programas difíciles porque a veces las personas mayores o que están en situación de calle, muchos de ellos ya no recuerdan muchas cosas. Muchos de ellos ya no recuerdan muchas cosas y nos ha sido difícil poder saber o encontrar a uno de sus familiares, además de los que nos remiten, ¿verdad? Por parte de- del organismo judicial o a veces PGN. Y no tenemos tampoco una capacidad instalada tan grande para tener, porque miren, algo que es real y que muchos no quieren ver es que solo con ir a la zona uno de la ciudad capital, en cada esquina encuentra uno personas mayores pidiendo dinero, vendiendo dulces, tirados en las calles en situación de abandono. Eh, y es una situación bien complicada para ellos porque Eh, muchos fueron sacados por los familiares de sus viviendas, representan una carga para ellos. Entonces, lo que hacemos con SOSEP, van a ver cuántos centros estamos trabajando a nivel nacional, es tratar de mantenerlos en los centros de atención diurna ocupados, igual ocupados con muchas actividades que se desarrollan, por ejemplo, actividades físicas, lúdicas, recreativas, culturales, el cierre de esa brecha generacional, la atención primaria en salud, la alimentación que se les sirve, porque muchos de ellos que están en los centros de atención diurna, les juro que llegan porque necesitan comer, necesitan desayunar algo. Entonces, cuando uno ya está ahí, uno se da cuenta que una cosa son los derechos en papel, aquel montón de derechos en documentos y en resoluciones. Y otra cosa es la realidad, la práctica. Tenerlos ahí. No es lo mismo decir violación del derecho humano a la salud que tener a la persona enferma y atenderla. Y se hace una gran labor con el Ministerio de Salud Pública, se hace una coordinación. Y por eso les decía al principio, tener a la persona indicada, el 60-70% del trabajo está hecho, porque la persona sabe y tiene un corazón enorme y una formación en derechos humanos, una verdadera formación en derechos humanos, ¿verdad? No porque lo diga un papelito, sino
una formación que le permite acercarse a las poblaciones vulnerables, estar con ellos, recibir llamadas, recibir correos, recibir notas, cientos de notas solicitando ayuda y darles el trámite que corresponde a cada una, ¿verdad? Entonces, no solo es que se nombre una persona por nombrarla, sino nombrar a la persona correcta para que cuando le toque estar al frente de estas poblaciones vulnerables tengan la capacidad de, pues, si hagamos esto, hagamos aquello, llévenlo por favor con los médicos, que la alimentación ya desayunaron, como dice la doctora Zulma, verifiquen que ya todos hayan comido, verifiquen que todos estén bien. Y hay personas que están durmiendo en el suelo, ¿verdad? En algunos lugares. Y pues ahí va la ayuda, ¿verdad? Ahí vamos con la ayuda nosotros siempre. Y digamos que todas estas actividades van a estimular a las personas mayores, porque también tenemos terapias ocupacionales, hay atención psicológica que es muy necesaria, lo vamos a ir viendo más adelante por qué es necesaria. Y estas componentes que se desarrollaron en SOCEP, primero tenemos 7 ejes de atención. Se les celebra sus cumpleaños, su aniversario, los actos cívicos, se hacen caminatas con ellos, se trabaja la parte física y recreativa con excursiones, ejercicios de motricidad gruesa y adecuados, porque muchas personas mayores, sus manitas se les empiezan a cerrar de esta forma. Entonces hay que hacerles actividades en cada uno de sus dedos, para estirarles sus manos, sus pies. Entonces sí es bien necesario todo este trabajo físico y mantenerlos activos. Todo esto lo trabajamos a través del Ministerio de Cultura y Deportes, que como les decía, SOCEP trabaja con todas las instituciones, eh, con algunas organizaciones, ONGs y con ayuda internacional, ¿verdad? Porque si no, sería muy difícil hacer esta labor. Porque sin ayuda de todos, esto no funciona. Todos, tenemos que tener como el compromiso humano de ayudar. También se hacen actividades lúdicas, juegos de mesa, para trabajar la parte eh, del cerebro, juegos grupales, ¿verdad? Terapia ocupacional, se trabaja con muchas manualidades y proyectos de cuidado, ¿verdad? También trabajamos los ejercicios de motricidad fina para que cada parte de las manos, de las articulaciones, esté funcionando lo mejor que se pueda. Y la parte psicosocial, que es una estimulación cognitiva y esa atención psicológica grupal e individual, porque cuando las personas estamos con ellas, muchos de ellos se sienten abandonados por sus propias familias. Digamos que su familia somos nosotros ahora. Eh, Ellos ven a nuestro personal como familia, ¿verdad? Entonces, y entre ellos mismos, ¿verdad? Está esa parte y es bien difícil, inclusive decirla acá, ¿no? Porque como son personas mayores, están a veces muy decepcionados, ¿verdad? Con sus mismas familias y tenemos que trabajar bastante la parte psicosocial. Aparte, muchas personas no aprendieron a leer o a escribir, entonces se les dan jornadas de alfabetización. Ahí estamos trabajando todo el tiempo. Y en el tema de salud, no solo las charlas que más adelante las veremos de qué se trata, sino que también las jornadas médicas, nutricionales, las odontológicas. Y por eso les decía, tener a cargo a una doctora, a una médica, defensora de derechos humanos, a cargo, es lo mejor que nos pudo haber pasado en esta secretaría. Este centro de atención permanente CAP es parte de Diseños Dorados. Fue diseñado para brindar atención integral residencial a personas adultas mayores, a diferencia de los centros de atención diurna. Es decir, los diurna atendemos igual que con el tema de niños durante el día y este que tenemos permanente, tenemos actualmente 18 beneficiarios. Esa es la capacidad instalada que tenemos. Porque, digamos que yo les pongo el ejemplo. Solo salgamos a la zona 1 y llenaríamos 40 casas.
de personas mayores en situación de calle o abandonadas por sus propias familias. Pero no tenemos la capacidad económica instalada, no tenemos el presupuesto para hacer todo eso. Entonces, nos es más fácil atenderlos integralmente en los centros de día y las personas que podemos tenerlas ya en los centros de atención permanente, los tenemos ahí de forma permanente. Como les digo, hace un par de semanas fallecieron un par ya por edad y es bien difícil, ¿verdad? Es una cuestión difícil. Es una población bien sufrida, bien difícil en nuestro país y en el mundo. El objetivo siempre del CAP es garantizar la protección, puede haber mejora de la calidad de vida de las personas adultas mayores que no cuentan con condiciones adecuadas para vivir de forma independiente o en familia. Porque muchas veces estas personas tienen alguna discapacidad, que es la población de personas con discapacidad, pues es bien difícil también de atender porque a veces no se tienen todos los recursos. Los recursos que se tienen y que se tienen a la mano se deben de tratar de multiplicar para que lleguen a más personas, para que lleguen a más personas, seguir tocando puertas para que venga ayuda y enviar esa ayuda, ¿verdad? Eh, es increíble, pero no es lo mismo ver a una persona que va a tener 10, 15 personas que hay que entregarle sillas, 40 sillas, 50 sillas de ruedas, andadores, eh, bastones, eh, aparatos para que puedan escuchar y muchas personas mayores que están en situación de abandono pues también enfrentan enfermedades y muchas veces terminales. Entonces, digamos que todo eso se va complicando en esta población. Por eso es que cuando nosotros hablamos desde el principio que la misión y la visión llega a las poblaciones vulnerables, a las personas, familias enteras que viven en situación de pobreza y pobreza extrema, es que es así. A ellos va dirigido todos estos programas porque no es una cuestión de un gobierno actual, sino es una cuestión de Guatemala, es una cuestión de Centroamérica, es una cuestión del mundo, donde hay miles de personas en situación de abandono a nivel mundial. Entonces, como les decía al principio, 1.100 millones de habitantes que no tienen que comer en el planeta diariamente. Entonces, de los 8.300 millones de personas que somos, eh, la décima parte no tiene que comer cada día. Entonces, en el mundo. Y Guatemala es un país con muchísimos recursos naturales, eh, pero también con mucha pobreza y mucha pobreza extrema en el interior. Esto es lo que hace que la situación de vulnerabilidad en algunas poblaciones aumente. A una persona, y se lo digo con toda sinceridad, de nada sirve que yo le diga un papelito que le violaron un derecho, cuando la persona lo que tiene es hambre, cuando la persona lo que necesita es esto, ¿verdad? Entonces, acá la gente nuestra hasta de sin bolsillo saca, ¿verdad? Para comprar alguna cuestión que se necesite. La doctora, desde que era defensora del derecho a la salud, a veces agarraba para comprar tratamientos de su salario de algunas personas que encontraba en los hospitales. Y por eso les digo, hay que estar ahí, hay que estar ahí, hay que estar ahí con las personas a diario, con los niños, con las personas mayores, con las personas que tienen o sufren una discapacidad que hace imposible que se puedan mover. Eh, hasta que no tienen ni siquiera para hacerse un examen médico, un tratamiento. SOSEP apoya muchísimo con estos temas porque son temas humanos, ¿verdad? Son temas humanos, son temas que rasgan la dignidad y en el tema de personas con discapacidad lo vamos a ver un poquito ahorita. Es un tema muy delicado, ¿verdad? Es un tema muy delicado. Bueno, ¿cómo nace este programa de servicio social? Nace con un acuerdo gubernativo en el año 2009.
Este programa se mantiene cobertura a nivel nacional en los 22 departamentos de la República. Atiende solicitudes que cumplen con lo que les decía, que estén dentro del rango de pobreza y pobreza extrema. Entonces, a eso nos referimos. Eh, Vamos a jalar aquí. Ujú. Este programa también de ayuda social trabaja con familias guatemaltecas migrantes. Tenemos varios centros de recepción y atención de unidades familiares migrantes y lo trabajamos pues con el Instituto Guatemalteco de Migración. Digamos, estos programas como tal están dirigidos a personas de escasos recursos, personas con discapacidad, personas que también partieron a otro lugar y tenemos protocolos especiales para poderlos atender. Eh, y la parte de las familias migrantes, tenemos un despliegue territorial orientado a esta atención de la población migrante retornada, porque aquí lo vemos a nivel población, ¿verdad? Y nosotros lo vemos a través del Departamento de Atención de Unidades Familiares Migrantes. Tenemos 3 centros, 2 ubicados en la ciudad de Guatemala, uno en la Fuerza Aérea Guatemalteca, el Aeropuerto Nacional Aurora y uno en el municipio de Ayutla, departamento de San Marcos, específicamente en el Centro de Recepción de Retornados de Tecumán, desde donde se proporciona atención, orientación y acompañamiento a las personas y nuestros familiares. Normalmente, cuando ingresan, les damos un kit de cuestiones personales que les van a ayudar con su aseo personal, ¿verdad? Entre otros, siempre va a ser de acuerdo a las capacidades económicas que tengamos instaladas. Todas las intervenciones sociales que se hacen en este programa es con presencia permanente de profesionales de trabajo social en 9 departamentos: Guatemala, Chimaltenango, Guajarapaz, Jalapa, Quetzaltenango, Retroleros, Chitepeques, Izabal y Huehuetenango. Se hace primero siempre la evaluación socioeconómica, porque solo con una evaluación socioeconómica que hacemos podemos establecer las condiciones de pobreza, pobreza extrema, la situación de vulnerabilidad de la persona, de las familias, del núcleo familiar, si cuenta con algún apoyo o no. Y una vez se conforma este expediente, porque hay que hacerlo así, pues ya se hacen todas las gestiones para la ayuda y todo va quedando documentado en expedientes, ¿verdad? Para que, por cuestiones de transparencia y todo. Ahora, ¿qué hemos hecho con este programa? Bueno, solo este año hemos hecho 84 jornadas que han beneficiado a 3.473 personas. ¿Con qué los hemos beneficiado? Con aparatos médico ambulatorios, muletas, bastones, andadores, sillas también, ¿verdad? Y con insumos de higiene personal, pañales para personas mayores y niños, y las sillas de ruedas, que son muy importantes porque la población que tiene una discapacidad y no puede moverse de un lugar a otro si necesita una silla de ruedas. Obviamente, ya cuando miramos las condiciones a nivel nacional, eh, es bien complicado porque no existen, inclusive en muchas instituciones, eh, rampas para poder movilizar, que estas personas se puedan movilizar de una manera segura, salvo algunas instituciones del Estado que ya las tienen instaladas para que las personas que trabajan y tienen una discapacidad y usan sus silla de ruedas puedan movilizarse a poder desempeñar sus labores, ¿verdad? Dentro de los programas que tenemos la Dirección de Mejoramiento de las Condiciones Socioeconómicas de la Mujer. La mujer es una de las poblaciones más afectadas históricamente eh, no solo por la marginación, por la discriminación, por asignarle un rol reproductivo y no de producción en el Estado, que son roles que en muchos lugares aún en el país eh, están ahí, siguen ahí, que ven a la mujer como solo para que cuide a los hijos o
haga labores domésticas sin darle ningún valor. Entonces, acá en SOCEP se han desarrollado varios programas que ayudan a empoderar a las mujeres, a que sus condiciones socioeconómicas sean mejor y que se vayan integrando al desarrollo. Eh, si en Guatemala y en el mundo la mujer no se le integra a la sociedad en total igualdad, sin discriminación de ninguna índole, las sociedades no se van a desarrollar. ¿Sí? Para que la sociedad se desarrolle, se necesita que cada día se haga ese reconocimiento a la labor que realizan las mujeres en el país, porque son el motor de este país, son el motor del mundo. Entonces, es muy importante que estos programas estén siempre funcionando a nivel nacional porque hay que empoderar, hay que capacitar, hay que enseñar eh, y hay que facilitar. Hay que ser facilitadores con muchos de los programas de ayuda para poder salir adelante porque eh, si, como les digo, si no logramos empoderar y de verdad dejar, dejar ese, no hablemos de equidad aún, no quiero hablar de la equidad, sino solo de igualdad. Imagínense el derecho a la igualdad. Es una lucha durante siglos, una lucha. Y pues ahí tienen el ejemplo de Olimpia de Gauss en la Revolución Francesa, con la Declaración de los Derechos de la Mujer, ¿verdad? Con sus 17 artículos y finalmente terminó guillotina, ¿verdad? Entonces, el rol de la mujer en la sociedad es muy importante, es muy integral y debe existir, debe ser fuerte las políticas, la protección, porque es una, ahí lo vamos a ver también con datos estadísticos reales, eh, que hoy por hoy, en el año 2026, sigue siendo discriminada, inclusive a nivel laboral, en muchas instituciones. Entonces, hay que trabajar mucho en este tema. Es un tema muy sensible, de verdad que es un tema muy sensible. Y en SOCEP, pues se tienen programas, ¿verdad? El programa de mejoramiento de condiciones socioeconómicas, que busca promover cabalmente todas las gestiones. Miren, tenemos grupos trabajando a nivel nacional. Eh, la idea es que esa situación de vulnerabilidad en la que vive esta población vaya disminuyendo con la ayuda de todos y todas en el Estado. No solo de SOCEP, sino de las demás instituciones, de la iniciativa privada, de las organizaciones que trabajan arduamente y de la cooperación, ¿verdad? De la cooperación que viene en esta población a ayudar bastante, pero de verdad que hace falta mucho todavía. Pero con estos programas lo que se busca es potencializar las destrezas, habilidades, las capacidades productivas y se trabaja bastante en este tema en los 22 departamentos que hemos hecho de enero a la fecha. Bueno, hemos atendido y hemos trabajado a la par con 10.499 mujeres. Esto han hecho en este programa de enero a la fecha, que el número puede ser grande para algunos, puede ser pequeño para otros, pero va a depender la atención de la capacidad instalada, del presupuesto asignado y si tienes más presupuesto, más personal, más capacidad asignada, la atención es integral y van a más personas, va a llegar a más personas. Si todos se unen y todos quieren trabajar y ayudar, eh, cambiamos una sociedad, definitivamente cambiaríamos la sociedad. Romperíamos con esas cadenas que siempre atan y creo que tendríamos un país en desarrollo total, total. Entonces, a la fecha, estas personas han sido atendidas y ahora quiero eh, hablarles un poquito de por qué se consideran poblaciones vulnerables. Porque, digamos, una cosa es decir, estamos atendiendo a tales grupos, pero ¿por qué es población vulnerable?
¿verdad? Entonces, los derechos específicos, ¿sí? Como tal, son derechos fundamentales dirigidos a la protección de grupos vulnerables que se encuentran en esa situación de vulnerabilidad social, económica y es histórica. Esto no solo por la falta de reconocimiento y protección, sino también por discriminación de todo tipo. Se atienden por población específica porque la situación es grave, es decir, no solo están en esa situación de vulnerabilidad, sino están también dentro del rango de pobreza y pobreza extrema, ¿sí? Y por eso, aparte de estas poblaciones, hay otras poblaciones, pero estas son las poblaciones que SOSEP atiende en este momento, ¿verdad? Que es mujeres, niñez, personas mayores, personas con discapacidad y población migrante. Entonces, va dirigido a estas poblaciones porque son la mayoría. Y Guatemala es un país de paso. Y aparte tenemos a nuestros hermanos y hermanas guatemaltecas que migran por buscar mejores condiciones de vida, por un empleo digno. eh, y como yo lo he escrito mucho en mis obras, para muchas personas es una casa, para nosotros es un hogar este país, ¿verdad? Este es nuestro hogar, es nuestra tierra y debemos trabajar en esto, debemos creer en esto, debemos creer en los derechos humanos de las personas, de las poblaciones, tenemos que entender cómo sufre cada una de las poblaciones y ponernos en los zapatos, ¿verdad? Imagínense ustedes una persona que tiene una discapacidad en la mitad de su cuerpo, de la cintura hacia abajo, y no puede bañarse, no puede valerse por sí misma. Entonces su dignidad como persona se ve lastimada porque tiene que ceder parte íntima de ese cuerpo, que alguien la bañe, que alguien le preste todo el aseo personal que se necesita, que alguien le dé comer en la boca. Y entonces, aparte de la discapacidad, el trabajo psicológico que hay que hacer con esta persona, el trabajo de motricidad, las terapias ocupacionales, las terapias físicas, ¿sí? Tiene que aprender las personas mayores cuando llegan a una edad que ya las condiciones ya no son las mismas, ya cuesta encontrar un empleo porque por edad lo discriminan a las personas, se discriminan y ya es más difícil acceder a un empleo. Eh, entonces, cada población, por eso es que están en situación de vulnerabilidad. Por eso es que son poblaciones específicas, porque es grave la situación. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos, los que usamos anteojos, pues tenemos una discapacidad visual, pero no nos limita, digamos, podemos seguir trabajando. Eh, pero si, por ejemplo, yo necesitara una silla de ruedas, acá donde estoy, eh, hay rampas, digamos, en ser pequeñas, pero no puedo subir a los segundos niveles porque nuestras casas son rentadas. Em, o instituciones de derechos humanos que no tienen un ascensor para subir a las personas con discapacidad a un salón para poderlos atender. Siempre se les tiene que atender en los primeros niveles. Digamos que toda esa parte todavía nos falta desarrollar muchísimo, ir pudiendo entender. Y por eso yo les quería traer esto, independientemente del trabajo, de todo el trabajo que hace usted, porque en lo que yo estoy acá sentado platicando acá, tenemos todo el personal trabajando, todo el personal trabajando, todo el personal ya a esta hora, ya preparando la refacción para los niños, ¿verdad? Que tenemos a nivel nacional en todos los centros. Y viendo que no se nos ha enfermado alguno, coordinar para que los atiendan. Entonces, es un trabajo de todos los días, ¿verdad? Es un trabajo todos los días. No cesa. Y por eso yo quería explicarles un poquito en qué consiste la vulneración. Yo sé que muchos ya lo saben porque son estudiosos de las poblaciones vulnerables y de los derechos humanos, pero para quien no es primera vez que se conecta con nosotros y quería ver qué hace SOSEP, aparte de todo lo que hace, se seleccionaron esas poblaciones precisamente por la vulnerabilidad. Acá la población vulnerable mujer, eh, lo que se tiene que hacer es eliminar todo tipo de discriminación, abuso, violación a los derechos humanos fundamentales.
especialmente como población. Es necesario prevenir, sancionar y garantizar el pleno goce de los derechos humanos fundamentales, pero no solo el derecho de igualdad, como le decía, sino además eliminar toda forma de discriminación por cualquiera de las razones, en todas las esferas, ¿verdad? Política, social, económica, cultural, eliminar la violencia física que aún persiste, la violencia sexual, la violencia psicológica, la violencia patrimonial, que es fuerte en Guatemala, las amenazas de todo tipo, la servidumbre doméstica y laboral a las que están expuestas. Por eso es que es una población que sufre mucho y sufre más cuando está en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Es decir, todo tipo de violencia que vulnere o limite el pleno goce de sus derechos fundamentales, hay que romper con ese ciclo. Pero tenemos legislación nacional, tenemos legislación internacional, ¿sí? Entonces, solo les pongo aquí un pincelazo de de algunas leyes y algunas convenciones que protegen, pero estos son los derechos en papel, ¿sí? Están ahí. Se está trabajando, las instituciones están trabajando, pero hay mucho que hacer. Todavía falta mucho que hacer, ¿verdad? Los programas cada vez avanzan más al interior del país, van llegando más lejos, más lejos. Se tiene una coordinación interinstitucional con las autoridades locales, que es bien importante para que los casos sean remitidos de forma urgente a SOCEP y SOCEP pueda llegar, ¿verdad? Pueda llegar a apoyar a las personas y poderlos hacer parte de estos programas y estabilizarlos inclusive emocional, psicológicamente, ¿verdad? Porque yo sí creo en los derechos humanos, creo que si se trabaja fuertemente en la protección integral de las personas, eh, se puede desarrollar el país, se va a desarrollar el país. Y esta población eh, es una población vulnerable, muy sufrida, y todos y todas tenemos que trabajar para ir rompiendo esos ciclos, ir rompiendo esas cadenas. Y yo lo he dicho en mis obras, el día en que los estados a nivel mundial, los 195 estados reconocidos en la Organización de Naciones Unidas, inviertan en la mujer, en la niña, en la adolescente, lo que se tiene que invertir, la sociedad se va a desarrollar, el mundo va a desarrollarse de una mejor manera, porque la mujer es esencial, esencial en una sociedad, ¿verdad? Entonces tenemos una protección internacional, una legislación nacional y aún así, miren todo lo que pasa. Esto es lo que les quería mostrar. Eh, Se encuentra en una de mis obras, pero lo traje acá. Es reciente. Esta organización indica que 673 millones de personas pasan hambre cada día. Eso representa el 8% de la población mundial. La pobreza, los conflictos y la crisis climática impiden que los alimentos básicos lleguen a su alcance. La desigualdad de género significa que las mujeres tienen menos para comer. Escuchen bien eso. En todo el mundo, las mujeres y las niñas son las más vulnerables a la desnutrición. En los países, esto aumenta, ¿verdad? En los países que sufren conflictos y hambruna, suelen ser las últimas en comer, pero también en Guatemala. Y las que menos acceso tienen a alimentos saludables, porque las mujeres que viven en condición de pobreza y pobreza extrema en Guatemala priorizan que sus hijos y sus hijas coman. Y ellas hay en una esquinita, es en el interior, ¿verdad? Entonces, muchas mujeres y niñas sufren de violencia de género cuando tratan de buscar ayuda. Las mujeres necesitan aproximadamente un 25% menos de energía al día que los hombres, esto es científico, pero la misma cantidad de nutrientes. Esto significa que su dieta debe incluir más alimentos ricos en nutrientes, pero los alimentos saludables que las mujeres y las niñas necesitan para prosperar suelen ser inasequibles. En todo el mundo, los alimentos nutritivos como las frutas, las verduras y las proteínas son los más caros. Entonces, esto está pasando en el planeta. Está pasando en Guatemala. Tenemos programas que están trabajando en todas las instituciones del Estado. Las municipalidades ya están trabajando a través de las OCEAs.
que son secretarías de obras sociales de las esposas de los alcaldes. Ya en muchos municipios que tienen la capacidad económica están trabajando y eso es bueno porque a nivel local ayudan a las personas y a nivel nacional coordinan con SOSEP. Entonces es bien importante porque si no integramos la ayuda, no va a llegar a donde más se necesita. Entonces, ese es como el reto principal. Nosotros cuando hablamos de retos y desafíos y las oportunidades que tenemos como sociedad, que como Estado, pues sí tenemos muchas oportunidades, si todos y todas lo hacemos, si todas y todas contribuimos. Em, pero si se le deja la carga solo a un grupito o a otro grupito aislado por acá, la ayuda va a ser menor. Entonces, hay que integrar, como se ha estado haciendo con todas las instituciones del Estado, que casi se ha logrado hacerlo, con las municipalidades y con organizaciones locales. Eh, los mismos COCODE nos remiten muchas notas solicitando la ayuda, nos hacen ver, miren, estas 10 personas en nuestra comunidad no pueden caminar, necesitamos sillas de ruedas, pues sí, ahí va, ¿verdad? Ahí va la ayuda. Muchos funcionarios de otros organismos nos mandan las notas, miren, tales personas, llegó a mi conocimiento que tales personas no pueden caminar, que tal persona no tiene para esto, que tal persona necesita un andador, un bastón. Eh, y así, entonces, digamos que todos van tomando como esa parte de conciencia. Y para nosotros ya es más fácil poder, aparte de los casos que ya atendemos de diario, agarrar más casos, ¿verdad? Y de acuerdo a la disponibilidad financiera que tenemos, buscar. Eh, nuestra secretaria siempre dice, hay que hacerlo, ¿ah? Y tenemos que ver cómo, ¿me entiende? O sea, para ella no hay imposible, dice, lo vamos a hacer. Eh, y se hace. De alguna forma siempre se logra. Eh, y eso es lo que se necesita, la gente así, que diga, sí podemos hacerlo. No que tengan una negativa o un pretexto, sino sí podemos hacerlo. Miremos cómo lo conseguimos. Pidamos la ayuda tal, pidamos la ayuda, empieza así, no tengo idea, pidamos la ayuda tal, pidamos la ayuda tal, y a pedir ayuda, y cabal, ¿verdad? Ahí viene la ayuda. Entonces, muchas veces es de gestionar, muchas veces es de pedir el apoyo a las demás instituciones, a las organizaciones civiles y a la ayuda internacional que siempre nos puedan brindar, ¿verdad? Que siempre SOSEP la necesita, como muchas instituciones lo necesitan, ¿verdad? Entonces, cada una de las poblaciones, yo les quería cabalmente platicar esto, cada una de las poblaciones se vuelve población vulnerable, población específica, porque hay mucha vulneración a sus derechos, o sea, los derechos humanos fundamentales en la misma casa se violentan en contra de la mujer, en contra de la población niñez, ¿verdad? Por ejemplo, niñez, dice, otra de las poblaciones vulnerables son niñez, de los cuales emanan muchos derechos humanos de protección integral, y especialmente por el interés superior, ¿verdad? Entre estos, el derecho a tener una familia, el derecho a una vida sana, el derecho a la recreación, el derecho a la alimentación, el derecho a la educación integral, el derecho a una protección especial contra todo tipo de abusos, el derecho a un trato especial, el derecho a la protección contra cualquier tipo de discriminación, el derecho a la protección estatal ante la negación de alimentos y asistencia económica, que es lo que nosotros hacemos con la mayoría de niños, el derecho a la protección a la abolición de la servidumbre y trabajo forzado, que todavía hay muchos niños que están trabajando, especialmente en el interior, en las fincas y en algunos otros lugares, ¿verdad? Eh, en cada semáforo hay niños en condiciones de vulnerabilidad, vendiendo dulces, otros pidiendo dinero, otros limpiando parabrisas, por donde caminemos en el mundo, no solo acá. Digamos que esa protección integral debe ser un gran abrigo, ¿verdad? Debe ser un abrigo para nuestra niñez, para nuestra adolescencia, eh, porque, miren, de nada sirve tener una convención, tener leyes de protección integral, si al final los niños siguen en la calle, los niños están en abandono,
los niños duermen en las banquetas. O sea, ¿de qué sirve tanta protección integral si no tenemos la capacidad instalada para ayudar a todos los niños y niñas de nuestro país? Pero el Estado no puede solo, el Estado como institución pública no puede solo. Aquí se necesita la participación de la iniciativa privada, de todos, ¿verdad? De todos, porque es la única forma en que podemos romper esas cadenas que hoy nos atan, porque con el poco presupuesto que tengan todas las instituciones a nivel nacional, no se puede. Es el 1% de la población mundial. En cuanto a riqueza, tienen un 70% acaparado en el planeta, lo cual es bien difícil, ¿verdad? Porque la mayor parte de la población, y en especial la niñez que vive en pobreza y pobreza extrema, corre a la escuela para poder comer, no tanto para estudiar, sino para poder llegar por la refacción en lugares donde se dan alimentos servidos. Llegan más que eso que por estudiar, ¿verdad? Llegan más por hambre que por otra situación. Entonces, el tema niñez se convierte en una población vulnerable precisamente por eso, porque hay demasiados niños abandonados en la calle. Hay muchos niños que acá en Guatemala hoy no desayunaron, hoy no. Están en la calle trabajando, ¿verdad? Están pidiendo dinero, ¿verdad? Y los derechos humanos fundamentales de ellos siguen en papel. Por más que SOSEP y las instituciones estatales trabajen todos los que podemos, hay otro montón que están ahí. Y entonces, falta mucho todavía, falta crear más programas de protección, no tantos acuerdos, no más leyes, sino ya hacerlo como debe ser, sacar a todos esos niños de la calle y ayudarlos con la protección integral que se necesita. Como les digo, SOSEP atiende cientos de niños a diario y estoy seguro y no lo dudo, que si en SOSEP hubiera más ayuda económica, se abren más centros a nivel nacional para poder ayudarlos. Entonces, por eso es que cuando yo les hablaba de que les quería platicar un poquito de por qué son poblaciones vulnerables, es por eso, porque a pesar de que existen de leyes sustantivas, derechos humanos fundamentales debidamente reconocidos, no solo en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino en todos los convenios y tratados, pactos, cartas, hay comités, pero la pobreza, la desigualdad está ahí, la discriminación sigue ahí. Entonces, hace falta más. ¿Y qué es lo que hace falta? Que toda una sociedad se involucre, que toda una sociedad trabaje en beneficio de todos, ¿verdad? Yo platico mucho con las personas cercanas a mí y les digo, todos quieren hablar de ambiente y recursos naturales y ni siquiera tienen la capacidad de sembrar un árbol por cada miembro de la familia. Entonces, hablar de estos temas de ambiente y recursos naturales en el mundo para muchos es fácil, pero deberíamos de sembrar un árbol por cada persona, por cada miembro de la familia y cuidarlos, ¿verdad? Entonces, tendríamos un país como más limpio, eh, evitar toda la contaminación en los ríos, lagos. Es trabajo de una sociedad, no de una institución, es un trabajo integral de todos. Por eso les digo, las poblaciones que nosotros atendemos, y cuando decimos al principio, la misión es llegar a aquellas familias, a aquellas personas mayores, a aquellos niños, a aquella mujer, a aquellas personas con discapacidad que viven en pobreza y pobreza extrema. Tiene esa razón, porque son poblaciones vulnerables y que no tienen quien les ayude. Hay personas que nosotros les hemos entregado su primer silla de ruedas y para ellos es volver a caminar. Yo admiro mucho la labor de SOSEP porque cuando usted ve a un niño que no podía escuchar y siempre a con la enfermedad del paciente y les ponen su aparatito auditivo, ya pueden escuchar sus ojos, son un universo completo. Entonces, digamos que la protección integral
no tiene que estar solo escrita, ¿sí? Tiene que estar la parte práctica, la parte humana, la parte de la dignidad de las personas. Ya pasamos por un gran proceso de 2 guerras mundiales. Hoy en el mundo hay más de 100 conflictos armados. En el 2026, más de 100 conflictos armados. Y en algún momento tiene que ceder las personas, ¿verdad? No solo se trata del acaparamiento desmedido del dinero, de la riqueza, sino de invertir en las poblaciones más vulnerables para tener un mejor país, una mejor sociedad, un mejor planeta. Entonces, quería explicarles esta parte de las poblaciones que para poder entender un poquito mejor lo que nosotros hacemos en SOCEP y que yo sé que muchas instituciones más pues trabajan mucho este tema. Conozco muchas personas que son defensores de derechos humanos y personas de la sociedad civil que trabajan mucho en muchas organizaciones y que hacen el trabajo y piden también ayuda cuando no pueden y dan ayuda pues también cuando pueden, ¿verdad? Eh, las personas mayores, como les decía al principio, que son a las poblaciones que atendemos en nuestro centro de atención permanente y en todos los centros de atención diurna que tenemos a nivel nacional, con los 7 ejes que les mostré, que pues esas son todas las actividades que hacemos ahí con ellos, tienen una protección constitucional. Eh, Ahora, esto es lo que yo les quería hablar un poquito porque es población, porque es necesario educar. Porque las personas mayores hay que hablarles un poco sobre los temas gerontogeriátricos. Era la gerontología y la atención integral a las personas mayores mientras se envejecen. Y ahí vamos todos. Incluye atención psicológica, biológica, social. Y los pasos para enfrentar el envejecimiento de forma activa y positiva, entre otros. Y la geriatría, desde el estudio general en el tratamiento médico integral para atender las enfermedades de una forma diferente. Conforme van pasando los ciclos de la edad, eh, sí es necesaria esta educación, es necesaria irla implementando porque precisamente por no hacerlo o por no tener la suficiente cobertura a nivel nacional, pasan muchísimas cosas, ¿verdad? Que son lamentables. Digamos, hay una necesidad de llevar a cabo acciones que permitan proteger y mantener el equilibrio personal, la autoestima, la recreación. Muchas personas mayores pasan por procesos de abandono o violencia de cualquier forma o tipo, es decir, los empiezan a ver como una carga familiar o estatal y que también causan estatal cuando las personas que laboran en las instituciones tienen el síndrome de burnout, ya no les importa quién llegue, les da igual, o sea, eh, es cualquier persona, ya no les tienen una atención integral especial, ¿verdad? Por ser una población específica. Entonces, también se les causan muchos daños psicológicos, físicos, ¿no? Insultos o cualquier humillación que atenta contra su dignidad. Eso es a nivel mundial, no es a nivel solo local, sino es a nivel internacional. Y es necesario poder entender esta población, es necesario poderla atender integralmente, es necesario ampliar la cobertura que se tiene, porque las capacidades instaladas son limitadas, ¿verdad? Entonces, cada vez el número de personas mayores va en aumento, ¿verdad? Entonces, Guatemala se tiene que preparar suficiente tiempo porque por cualquier avenida que pase hoy en la zona 1 encuentra personas mayores con su bolsa de cosas que seguramente los sacaron de sus casas y se van a acostar bajo un lugar donde puedan dormir esa noche. Eh, y la situación no solo de salud, sino la propia dignidad humana, eh, el daño psicológico que tienen, cada vez va a ser más difícil tratarlo. Y digamos, personas mayores que tienen alguna eh, enfermedad, los tratamientos son más caros por no prevenir, ¿verdad? Y porque ellos no tenían tampoco cómo, porque viven en pobreza y pobreza extrema. No tenían cómo acercarse a un hospital, a un lugar, para que los pudieran atender, ¿verdad? Entonces, cada vez la situación es un poco complicada para esta población. Estamos trabajando a nivel nacional con esto
con todas las actividades. Y la capacidad instalada, la que les mostraba, se está haciendo un trabajo arduo, pero hace falta más, ¿verdad? Hace falta más que todos nos involucremos, toda la sociedad nos involucremos en poblaciones vulnerables. Y para los amigos, siempre que en la institución anterior que trabajé, los derechos en papel son una cosa, siempre lo hablamos. Llevar la ayuda humanitaria es otra, atenderlos integralmente es otra. En la parte práctica de los derechos humanos, en la parte humana, ¿verdad? En la parte humana, es rescatar esa dignidad que tienen las personas, la misma dignidad que tenemos todos, que tenemos que trabajar por esto. Creer en esto, ¿verdad? Porque si no se cree en esto es muy complicado. Eh, Les deseo que, por ejemplo, las convenciones, los tratados, los pactos, el primer protocolo, el segundo protocolo, todos protegen, pues ahí tienen todos los derechos en un amplio catálogo de derechos humanos, ¿verdad? Derechos humanos fundamentales. Pero quería traer de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. El artículo 1 dice, el objeto de la Convención es promover, proteger, asegurar el reconocimiento y el pleno ejercicio en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad. Lo dispuesto en la presente convención no se interpretará como una limitación a derechos o beneficios más amplios o adicionales que reconozcan el derecho internacional o las legislaciones internas de los estados parte en favor de la persona mayor. Y aquí hay algunas leyes de protección para las personas mayores que no las vimos en el primer apartado. Pues sí, se tiene una ley, aparte de la Constitución Política de la República de Guatemala de 1985, eh, y la ley del programa del aporte económico que pues también tiene un límite al número de personas que puede incorporar y el aporte pues que se le da es de 500 quetzales, que si usted lo divide en 30 días son por 16 o 17 quetzales diarios, eh, que pareciera que no, pero es un montón. Eh, Se deben de ampliar los programas de ayuda eh, y hay otros programas pues que están en funcionamiento y que por eso es una población difícil a que se le vulneran sus derechos porque 16 quetzales es casi lo que cuesta el pasaje, ¿verdad? Entonces, la situación es complicada, aún con la ayuda del Estado es complicada porque ¿qué hace una persona mayor que no tiene ningún tipo de jubilación, no tiene ningún tipo de ingreso, no puede laborar? Se le incluye un programa para por lo menos darle una ayuda y la ayuda es insuficiente, ¿verdad? O sea, pero todos los que van en cola no se pueden incorporar porque no hay más presupuesto. No se tiene más presupuesto para poderlos incorporar en esos programas. Entonces, tardan mucho en poder llegar a esa cobertura. Los cientos de personas mayores que nosotros atendemos con los alimentos y el centro de atención permanente que se tiene, que pues tiene cierta capacidad instalada, ¿no? No existe una mayor porque para eso se necesita mucho más dinero, más personas, contratar más personas, más especialistas, más todo, ¿verdad? Entonces, la población con discapacidad, fíjense, que se tiene una discapacidad física, mental, intelectual, sensorial o cualquier otra de nacimiento, congénito o causado por algún accidente. Esto representa una población como tal. Sufre mucho desde varias perspectivas de vida. El Estado es el garante de los derechos humanos y los debe garantizar. La misma ley de atención de las personas con discapacidad lo define así. Se considera como discapacidad cualquier deficiencia física, mental o sensorial congénita o adquirida que limite sustancialmente una o más de las actividades consideradas normales para una persona. Entonces, yo les coloco acá un ejemplo. Estas limitantes para aquellas personas que no tienen movilidad en sus piernas o brazos y necesitan tan solo ir al baño y no pueden caminar, subir gradas o el trabajo físico que representa bañarse.
o la pérdida de la dignidad e intimidad personal, porque ya no pueden hacerlo por sí mismos, como decían antes, y deben exponer su intimidad personal a otras personas para que los ayuden a hacerse. Entonces, cuando hablamos de población vulnerable y hablamos de personas que sufren una discapacidad, es más que no puedan caminar, o sea, no solo es que, ay, no puede caminar, no, 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 es más que eso, ¿sí? Porque digamos que su intimidad, hasta para bañarse, la deben abrir para que alguien más lo haga y les ayude. Y eso es bien difícil. O ponerles un pañal, ¿verdad? Como nos pasa a nosotros. Digamos, los daños psicológicos que se enfrentan a nivel personal, inclusive a nivel personal cuando se vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema, de verse limitada a los mismos familiares a que no pueden ayudarlos de ninguna forma. Y además se necesitan medicamentos caros, ¿verdad? Que de dónde los van a sacar si ni siquiera tienen lo mínimo para vivir. Entonces, cuando se reúnen todas esas condiciones, eh, es bien difícil y psicológicamente no solo afecta a la persona que está en esa situación, sino a todo el núcleo familiar. Si no se cuenta con programas de rehabilitación, por eso es que tenemos 7 ejes para ayudar a las personas, porque aparte hay que aligerar bastante el peso psicológico. Eh, en muchos casos, como les decía, muchas personas mayores nos dicen que los consideran cargas sus propias familias. Y aparte de las limitantes que pueda tener la persona, que tenga una discapacidad, sea persona mayor y viva en condiciones de pobreza, es bien delicado, o que tenga alguna enfermedad terminal o ah, alguna dependencia a, a licor o alguna otra cuestión, es bien difícil tratarlos y rehabilitarlos. A muchos, como les decía al principio, están los programas para enseñarles a leer y mantenerlos trabajando activos. Por ejemplo, basta ver a una persona en un semáforo que apenas puede moverse y todo le bocinan, ¿verdad? Para que se apresure a pasar porque ellos quieren pasar. Digamos que falta bastante trabajar a nivel sociedad, a nivel mundial, eh, bastante programas de sensibilización para que todos podamos entender cuáles son las necesidades de una persona que sufre una discapacidad y que va haciendo un gran esfuerzo con un bastón o una silla de ruedas para pasarse de un lugar a otro, ¿verdad? Y que al final todos los seres humanos vamos a llegar a ser personas mayores y posiblemente tengamos alguna discapacidad con la edad y quizás hasta ese momento muchas personas puedan entenderlo. Pero hoy es una realidad. Las personas que viven con una discapacidad es una población muy, muy afectada y que se necesitan más programas que como sociedad lo tenemos que tener para poderlos rehabilitar en todo sentido, mm, porque somos seres humanos al final. Al final todos somos seres humanos eh, y no es posible que yo se lo digo mucho a mis compañeros y compañeras de trabajo y a mis familiares. No es posible de verdad que demos la espalda a esto, ¿no? Que demos la espalda a esto, sino que está ahí la Secretaría de Redes Sociales de la esposa del presidente, están todas las instituciones que tienen que ver con los temas trabajando, pero aún así es insuficiente. Digamos que el trabajo necesita más cobertura y al decir más cobertura implica más dinero, más contratación de gente, pero es la realidad. Es la realidad que tenemos, es una realidad que no le podemos dar la espalda y por supuesto hay otras poblaciones que no menciono acá porque con esas otras poblaciones en este momento no tienen un programa específico porque digamos que la capacidad financiera y las capacidades que tenemos nos llegan apenas para poder cumplir con estos programas y ahí siempre por septiembre, octubre, pues andamos viendo dónde podemos ampliar presupuestariamente para poder ir terminando los últimos meses, porque usted
programa para 1,000, va, pero vinieron 2,000. Usted programa para 2,000 el siguiente año y vinieron 4,000, va. Y así va creciendo la demanda de ayuda. Y eso nos manda indicadores muy fuertes de pobreza y pobreza extrema. Y hay muchos esfuerzos estatales, hay muchos esfuerzos de la sociedad civil y muchos esfuerzos de muchas empresas privadas que están trabajando en algunos temas, pero aún así es insuficiente. En la manera en que cada persona se pueda sensibilizar, en la manera en que los derechos humanos fundamentales no son para A o B, sino los derechos humanos son inherentes a todas las personas que vivimos en el planeta. En la medida en que lo entendamos, que hay poblaciones más vulnerables a las que tiene que llegar la ayuda, va a ser más fácil el poder atender, va a ser más fácil el que se pueda desarrollar más la sociedad. Y en la medida en que nuestras niñas, adolescentes, nuestras mujeres se empoderen, se desarrollen y se eduquen integralmente, solo así se va a desarrollar la sociedad. En la medida en que se les dé el verdadero rol que es y no solo se vea como siempre se hizo históricamente, como dejándolas a un lado en la parte reproductiva, sino tienen que estar al frente en la producción, en la creación, en la construcción de un país diferente. Y eso ya, o sea, no podemos esperar, porque si no los índices de pobreza en 10, 15 años nos van a subir como sociedad guatemalteca. Entonces, urge trabajar en todos estos programas. SOSEP está trabajando arduamente. eh, de la mano de la esposa del presidente y el presidente, pero hay que pensar en un plan aún mayor que los planes que se tienen a nivel internacional 2030 y 2050 para tener una sociedad en desarrollo total y, y que todos y todas seamos parte de esto, ¿verdad? Entonces, voy a dejar de presentar y pues yo le dejo aquí el espacio al señor director del instituto por si hay alguna duda, alguna pregunta que podamos resolver y que pues esté dentro de lo que hablamos. Pues es un verdadero honor ver si tenemos la respuesta nosotros y si no, pues buscarla donde esté, ¿verdad? Que tampoco lo sabemos todo. Eh, Solo quiero decirles que en la medida en que las personas crean en los derechos humanos fundamentales en la medida en que los practiquen, en la medida en que se sensibilicen y se pongan en los zapatos del otro y de la otra, en esa medida eh, vamos a poder desarrollar la sociedad. Los derechos humanos no son para defender delincuentes, como muchas veces lo quieren hacer parecer. No, los derechos humanos son para ayudarnos todos como humanos, especialmente a las poblaciones que viven en pobreza, pobreza extrema, en condiciones de vulnerabilidad como lo vimos hoy, que deben haber muchos esfuerzos de todos y todas, no solo de una institución para llegar ahí, eh, para poder ayudar. Solo así se va a desarrollar la sociedad. No existe otra forma, no existe otra forma. Entonces, voy a dejar de presentar y me quedo ahí mm, con pregunta, alguna cuestión que podamos ver si podemos desarrollar. Muchas gracias por la atención de todos los que nos están viendo y por nuestras instituciones, pues que ténganlo por seguro que estamos trabajando, estamos haciendo un gran esfuerzo por hacerlo todo. O sea, eh, es lo de diario, es un trabajo de diario, es un trabajo arduo y se hacen los esfuerzos. Se hace, como les digo, nuestra secretaria dice, háganlo, vayan y hagan, punto. Hay que hacerlo. Y es así, ¿verdad? Hay que hacerlo. No queda otra opción, tenemos que luchar todos, ¿verdad? Bien, muchas gracias, doctor Milton. La verdad es que su presentación fue bastante completa en cuanto a el trabajo que hace la SUSEP y es bueno que en estos espacios de diálogo y de
estos webinars organizados por el INAPS, sepamos qué están haciendo, la cobertura que, que están realizando es de acuerdo a sus capacidades, es bastante completa. eh, Nos queda claro. Yo voy antes de pasar a formular las preguntas, que yo creo que de alguna manera están respondidas en su presentación, pero más que como preguntas, tomarlas como puntos en los que hay que hacer énfasis. Ujú. En primer lugar, es definitivo que un Estado o un conjunto de estados, porque en este caso usted hizo una presentación que no se remite a la situación nacional, ¿verdad? La situación de las poblaciones vulnerables en el mundo, eh, algunos cínicos dicen que está disminuyendo, pero efectivamente yo creo que con las cifras que usted está presentando y con los datos nos queda muy claro, efectivamente eh, el hambre en el mundo está creciendo, las guerras, la situación de Palestina, la situación de otros lugares también es muy crítica. Eh, pero si nos vamos a la situación, si nos vamos solo al análisis del espacio nacional, uno está consciente que, que el Estado de Guatemala debería de hacer más, ¿ya? O podría hacer más. Este estado, digamos que no hay mejor indicador de un estado que cómo trata a sus poblaciones vulnerables, ¿verdad? Y los niños jóvenes, las personas discapacitadas o las personas que son discriminadas por etnia o por cualquier otra razón en este país, eh, lamentablemente necesitan de una protección de todas las instituciones que están trabajando en ello. Luego hay digamos que la exclusión que el Estado de Guatemala produce afecta demasiadas áreas. Ustedes, por lo que pude anotar aquí, digamos que ustedes trabajan con primera infancia, trabajan con empoderar a la mujer, trabajan con asistencia a adultos mayores, trabajan en el fortalecimiento comunitario y la situación de poblaciones migrantes, eh, y refieren continuamente el hecho del desarrollo integral. Del desarrollo integral se viene hablando desde hace muchas décadas, ¿verdad? Pero, y digamos que si uno va a la diversidad de elementos que se abordan aquí, se podría decir que reciben atención múltiple, pero, pero eso es contradictorio con el hecho de que eh, estamos únicamente trabajando en el ámbito de la dignidad, digamos, estamos trabajando en lo básico, estamos trabajando en que las personas recuperen sus ámbitos de intimidad, en que las mujeres no sean objetos de discriminación de cualquier tipo, sexual o de cualquier otra. Eh, digamos que estamos lejos de ese desarrollo integral, ¿verdad? Eh, Estamos atendiendo cuestiones muy básicas. Digamos que estamos en el camino hacia el desarrollo integral. El desarrollo integral eh, sería, digamos, la utopía a la que habría que llegar cuando todas estas cosas y otras se logren culminar con éxito. Bueno, paso a las preguntas porque a mí me parece interesante que las abordemos. Como le digo, eh, eh, tratemos de abordarlas como cuestiones en las que hay que hacer énfasis, porque yo creo que hay cuestiones que ya están respondidas. Aquí preguntan sobre qué acciones consideran necesarias para fortalecer la prevención y atención de la violencia y discriminación contra las mujeres dentro de las instituciones públicas. Si quiere, vamos en orden. Voy a filtrar yo un poco porque no todas las preguntas va a dar tiempo de agotarlas y que usted nos vaya respondiendo. Mire, yo creo que lo primero que debe existir es la capacidad de poder denunciar.
si no se presentan las denuncias a donde corresponde, yo creo que no va a pasar nada, que la violencia que pasa en las instituciones va a continuar. Yo creo que porque fíjese que como explicaba, ¿no? La violencia en contra de la mujer no solo es porque el jefe o la jefa le grite y dañe su dignidad, no, puede ser un ataque psicológico, pueden haber varios tipos de violencia, pero en la medida en que las mujeres se empoderen para denunciar, en esa medida, cada institución va a ir integrando aún mayores políticas de protección integral para la mujer, ¿verdad? Pero si digamos que nadie sabe que les pasó algo y se guardan todo y se guardan todo, um, yo creo que lo que primero que hay que hacer es trabajar en el tema de denuncia, ¿verdad? La parte de prevención va con el tema de denuncia. eh, los reglamentos internos del personal deben de garantizar esta protección integral a la mujer trabajadora, porque es la única forma que los mismos reglamentos nos indiquen cuáles son los pasos para los procedimientos disciplinarios en contra de las personas que estén cometiendo este tipo de cuestiones y luego las denuncias a donde corresponden, ¿verdad? Porque no puedes tener una persona que esté ejerciendo algún tipo de violencia en alguna institución, ¿verdad? Así es, así es. Bueno, eh, ¿qué buenas prácticas de la SUSEP podrían replicarse en otras instituciones públicas? Bueno, como cada institución pública tiene una naturaleza. Hay que tener a las personas idóneas, a las personas que tienen la capacidad, ¿sí? No solo la capacidad académica, ¿sí? Sino a lo interno, la capacidad de servicio que le pueden prestar a las poblaciones vulnerables. Porque podemos poner programas bien bonitos en cada institución, pero si las personas que están ahí no tienen ni la más mínima idea de qué es servirle a una persona mayor, nunca han atendido a una persona que tiene una discapacidad o a un niño o a alguien más, entonces es un poco complicado, ¿verdad? Bueno, otra pregunta que hacen aquí es, ¿qué mensaje le daría a los servidores públicos eh, sobre la importancia de trabajar con enfoque humano y de inclusión? Un poquito el internet. Me repite la pregunta que se me fue un momentito. Eh, la pregunta es, desde su experiencia en derechos humanos, no, permítame un momentito. Aquí, ¿qué mensaje le daría a los servidores públicos sobre la importancia de trabajar con enfoque humano y de exclusión y de inclusión?
Mire, yo creo que todas las personas que trabajan en las instituciones públicas y que trabajan con personas, especialmente en instituciones de servicio social o humanitario o cualquier índole, yo creo que primero lo que tienen que hacer es estas personas capacitarse y que que las autoridades de cada institución también las capaciten, que los metan a programas de sensibilización en materia de derechos humanos, que aprendan qué es el enfoque de derechos humanos, que aprendan a atender a las poblaciones más vulnerables, que puedan comprender las limitantes que tienen algunas personas, que no es porque quieran, ¿verdad? Sino porque tienen otro tipo de condiciones. Y yo creo que en la medida en que se pueda sensibilizar al personal de cada institución en materia de derechos humanos, ¿sí? En materia de atención integral, yo creo que esa es la medida básica para poder atender, ¿verdad? Ok, muy bien. Y pregunta también, ¿cómo definen y trabajan la inclusión de los diferentes sectores poblacionales en los programas sociales que tiene a cargo la SUSEP? ¿Cómo los trabajamos? Dice la pregunta. La pregunta es cómo definen y trabajan la inclusión de los diferentes sectores poblacionales en los programas sociales que tiene a cargo la SUSEP. Mire, como los programas van dirigidos, como dice nuestra misión y visión, ¿verdad? A grupos que viven en pobreza o pobreza extrema. Ujú, Entonces son los grupos prioritarios a atender, ¿verdad? ujú, Entonces, no es tanto como voy a incluir a estos o a estos no, sino es lo más urgente que hay que atender, porque las condiciones precarias en que viven estas poblaciones son bien complicadas y bien difíciles. Entonces, la ayuda va primero a estos grupos que realmente lo necesitan, a estas personas humanas que lo necesitan. ujú. Muy bien. Y yo incluiría, ay, se me borró esto, una pregunta más y es, eh, ahí se me perdió, ¿qué acciones consideran necesarias? No, déjenme ver, aquí. Desde su experiencia en derechos humanos, ¿qué acciones inmediatas debería implementar el sector público en la atención a poblaciones vulnerables? Como le decía, yo creo que las preguntas están formuladas eh, sobre cuestiones que ya usted expuso. Eh, antes de hacerle esta pregunta, quisiera valorar que como usted hace una exposición en la que no solo la situación nacional es la que está de por medio, sino hay una estructura mundial o una tendencia mundial a que las poblaciones vulnerables eh, están en esta situación en todo el mundo. No es que el Estado invierta más en ellas o no, nada más, sino eh, siguen habiendo tendencias. Hace poco iban, en Europa la tendencia es que hay un problema social de vivienda enorme, ¿verdad? Eh, digamos que eh, de alguna manera el Estado sí, la inversión o la atención que los estados ponen en cuidar a sus poblaciones vulnerables, todavía es un factor que permite hacer visibles estas desigualdades entre unos estados y otros, ¿verdad? Eh, entonces, pero llega un momento en que el Estado no es la única solución, ¿verdad? Eh, yo pensaba mucho mientras lo escuchaba que a mí me dio honestamente una situación de impotencia, ¿verdad? Porque usted diagnosticó el problema de una manera muy profunda en cuanto a que las salidas los desafíos son grandes, los caminos por los cuales uno transitar son grandes, digamos. Eh, Uno conoce población que durante la pandemia fue la más vulnerable en España, aquí mismo en la pandemia, los mayores fueron los más vulnerables
cuando estaban enfermos del COVID, ¿verdad? Y hubo mucha gente que murió y que fue víctima del COVID porque no tuvimos la capacidad de atenderlos, ¿verdad? El Estado estaba muy preocupado, más las personas estaban más preocupadas por comprar papel higiénico, por surtirse, por ver cómo satisfacían sus necesidades personales, pero no hubo una atención holística al problema, una atención global al problema que permitiera salvar a las personas que eran más vulnerables. En ese sentido, digamos, hay una dimensión estatal y hay una dimensión personal también, ¿verdad? O entendiendo al Estado como una relación social, debería eh, de saber cada uno que hay una parte que a uno le corresponde hacer, eh, incluso más allá de si es defensor o no de derechos humanos, que es la parte de la dignidad cuando uno está con todas sus capacidades y con todas sus con todo su potencial. Uno, siempre en una familia hay una tía mayor, hay un niño menor, siempre en las familias hay unas personas que son más vulnerables que otras. Y entonces hay una dimensión personal que tiene que ver con que la atención que tenemos que poner trasciende al Estado o se vincula con el Estado de esta forma, en la que uno tiene que saber que los problemas no están allá, sino están cerca de uno, están en el entorno más cercano, hay siempre una situación social que atender, ¿verdad? Y la pregunta que yo le quiero hacer es la que trasladar, más bien dicho, es, eh, déjeme ver, desde su experiencia en derechos humanos, ¿qué acciones inmediatas deberían implementarse en el sector público para fortalecer la atención a poblaciones vulnerables? Esa es la, la, la pregunta que nos pasaron y yo se la comparto. Mire, desde la experiencia que he tenido a nivel institucional durante mi vida, he trabajado con poblaciones vulnerables y digamos que si están en condiciones de pobreza y pobreza extrema, que esa es la condición, esa es la condicionante, pongámosla, pues entonces lo que hay que hacer es invertir en programas sociales de ayuda urgentes, ¿no? Ampliar Ujú. la cobertura que se tiene, ¿verdad? Eso es lo que habría que hacer como en primera fase. Invertir a esa cobertura, porque como le digo, no hay que engañarse. Uno no, el peor error que cometen los funcionarios y los humanos es engañarse. No necesitan ir lejos, solo caminar por la zona uno. Cada persona que nos pueda estar escuchando, cada persona que quiera una respuesta correcta, cada persona que espera que yo le diga algo que hacer, mmm, no es tan así, sino lo que creo es la tarea de los trabajos, del trabajo con las poblaciones vulnerables, no le corresponde solo a las instituciones estatales, nos corresponde a todos como guatemaltecos. En la medida en que nosotros estemos sensibilizados para atender a las personas desde nuestro puesto, que es, por ejemplo, la recepción de un documento, ¿verdad? Hasta el Ujú. resolver la petición o lo que fuere. Desde ese momento en que estemos preparados para atenderlos, ya es una gran ayuda. Ahora, si lo miramos como pobreza y pobreza extrema a nivel nacional, pues sí, hace falta cobertura, hace falta invertir, que toda la sociedad invierta en programas y quería, bueno, eh, vamos a hacerlo en conjunto. No le vamos a dejar la tarea solo a ALS, sino a B, sino es una tarea de todos. Es una tarea de todos porque si ahorita usted sale de su vehículo de ahí del INAP y se viene por todos los semáforos y agarra todo acá para la zona 9 de terminal, baja a la zona uno y baja a cualquier zona, donde quiera va a encontrar niños pidiendo dinero, va a encontrar personas mayores pidiendo ayuda. O sea, no es algo que podamos esconder, es algo real. ¿Verdad? A donde vaya, hacen falta medicamentos, ¿verdad? No hay dinero para comprarlos. Y por más esfuerzos que hagan los gobiernos de turno, es complicado, ¿verdad? Ujú. Porque no es de 5 años el abandono.
en las instituciones del Estado es de muchas décadas, ¿verdad? Y que hoy se viene a, a tener esos efectos que van a haber más personas mayores, hay más niños en las calles. Entonces, hagamos lo que hagamos, si se hace a nivel aislado, no vamos a tener una respuesta nunca, sino es un trabajo en conjunto de sociedad, es un trabajo de, aparte de todo lo que hay que invertir, también de conciencia humana, ¿verdad? Y como usted bien dice, yo les digo desde el principio que no es un trabajo solo de defensores de derechos humanos o de trabajadores estatales. Les dije desde el principio que es un trabajo de todos. Si todos contribuimos, es la única forma en que se puede desarrollar una sociedad. Porque hasta hoy SOSEP cumple con todos los programas con creces. Todos los días está trabajando. El personal que trabaja para SOSEP trabaja bien duro, trabaja bien duro. Eh, entonces, en la medida en que se pueda ampliar las coberturas a nivel nacional, en la medida en que se tome esa conciencia de que hay que ayudar a los que no tienen, a los más desposeídos, en esa medida creo que es la única forma en que se puede cambiar que los que más tienen nos ayuden, ¿verdad? No hay otra forma. O sea, puedo, si quiere, ahorita como usted hacemos una ley acá, igual ahí se va a quedar, ¿verdad? Hagamos un convenio internacional y lo volvemos obligatorio para 195 países. Sí, Igual ahí va a estar, ¿verdad? Yo creo que es una cuestión más humana, pero es una cuestión de ponernos en los que más tienen, decir, no, ayudemos con estos programas, podemos hacerlo, para que haya un poquito más de cobertura, ¿verdad? Y tomar esa conciencia humana que se necesita. Yo creo que eso, fíjese que más que todo, y como le digo, yo soy de las personas que digo, no hay que engañarse. Si una institución de derechos humanos quiere ir a recibir 10,000 denuncias, pues que salga a los lugares, ¿verdad? Y va a recibir 100,000 denuncias, pero ¿qué va a hacer con las denuncias? ¿Verdad? Si lo que queremos es atender más niños, pues aquí están en los semáforos esperando. Si queremos atender más personas mayores, están tirados en las calles en la noche. O sea, no hay nada, no hay que engañarse. El guatemalteco no se va a engañar, y mucho menos los que son funcionarios, no se van a engañar. ¿Verdad? Y usted habla del tema de vivienda. Nosotros no trabajamos el tema de vivienda, pero la vivienda digna es un derecho humano fundamental. Para muchos podrá ser una vivienda, pero para los guatemaltecos que no la tienen, es un hogar, ¿verdad? Entonces, va a haber que puede ser que muchos tengan 10 casas, ¿no? Y usted no tiene ni una. Pero si usted tiene una, por más sencilla que sea, es su hogar, ¿verdad? Entonces, así es. no trabajamos nosotros el tema de vivienda, no le podría contestar qué programas hay porque no trabajo ese tema con acá. Pero lo que sí le puedo decir es de que las poblaciones vulnerables que atendemos, las atendemos integralmente. Hay un gran esfuerzo de la secretaria, de los dos subsecretarios y de todo el personal a cargo en las direcciones de promoción social y en las demás direcciones que hacen posible que la ayuda llegue a donde tiene que llegar. La ayuda está llegando a donde tiene que llegar. Y por supuesto, en la medida en que haya más techo presupuestario, la cobertura va a ser mayor. Eso es así siempre en todos los lugares. Entonces yo creo que es un tema de mucha conciencia humana, mucha conciencia social a los problemas verdaderos del país, que no le competen solo a una institución, sino a todos, ¿verdad? Ok. Bueno, muchas gracias, doctor Milton. Eh, Vamos avanzando tenemos que avanzar hacia un camino en el que poco a poco dejemos de usar el lenguaje de la ayuda e institucionalicemos más la solidaridad entre las personas, que institucionalicemos y convirtamos en una tendencia, eh, que estas poblaciones que hoy llamamos vulnerables dejen de serlo, y que es cierto que no tenemos que engañarnos, pero tenemos que tener una utopía, un camino, una, una ruta por la cual transitar para que eh, justamente estas poblaciones dejen de ser vulnerables y puedan incorporarse con dignidad al quehacer al quehacer que ellos tienen, ¿verdad? Que es insertarse en la economía, insertarse en la política, en la recreación, insertarse en el deporte, en llevar una vida que cubra todas
las dimensiones humanas que se necesitan. Yo le agradezco mucho su participación y va a haber una constancia de su participación aquí que le va a llegar por correo. Ahora no se la vamos a hacer llegar, pero sí se la vamos a hacer llegar oportunamente. Le quiero agradecer también a todas las personas que permanecieron conectadas. Creo que la exposición del doctor Milton y de la SUSEP fue muy elocuente en cuanto a que nos, digamos que no solo tocó la parte estatal y de sostenibilidad pública, sino la dimensión humana y la dimensión, nos tocó la fibra en el sentido de tocar aspectos de estos problemas que no intuyen únicamente a la parte a la parte del Estado que estamos acostumbrados a ver que son las instituciones. Nosotros también somos el Estado, ¿verdad? Y tenemos que aprender a verlo de esa forma. Le agradezco mucho, doctor Milton, y le agradezco, como digo, a todos los que estuvieron conectados y en su momento le va a llegar la constancia de la participación. Muchas gracias, director. Muchas gracias a las personas y muchas gracias a todo el personal que nos apoyó con esto. Y ténganlo por seguro, todos los que aún nos escuchan, que estamos trabajando. Estamos trabajando. No hay un solo día en que a un niño no le demos de comer, ¿verdad? Que lo necesita. Y a una persona mayor o una persona que necesite una silla de ruedas, un andador, un bastón, una prótesis. Estamos trabajando en eso y ténganlo por seguro que si tienen casos y que los pueden remitir con nosotros a SOSEP, pues sí los vamos a atender integralmente como debe ser. Muchas gracias por todo. A usted, doctor Milton, gracias por su participación. Y entonces cerramos el evento de hoy y le agradecemos mucho a las personas que estuvieron conectadas. Me vas a odiar por decirte esto, pero no todo lo que aprendes aporta a tu crecimiento profesional. Crecer requiere formación con respaldo y visión. En el INAP potenciamos el talento humano, impulsamos profesor de instituciones a través de cursos, diplomados y posgrados en áreas estratégicas de la gestión pública, en modalidades presencial, virtual, semipresencial y MOOC, con respaldo y reconocimiento institucional para generar un impacto positivo en la población guatemalteca. Ingresa a inap.gov.gt y lleva tu carrera al siguiente nivel.